¿Todos ustedes conocen gente difícil? ¿Sí? Bueno, hay gente que dice que no, pero entonces ya sabemos que son ellos, ¿verdad? Y entonces pues tienen que invitar a sus amigos para que escuchen a esta serie que estamos nosotros llevando, guía práctica para tratar con gente difícil. Ahora, una pregunta más. ¿Tú te enojas? Sí, se enojan. ¿Sí? ¿Se enojan seguido? Sí, ok. ¿El enojo se te quita rápido o te dura un buen ratón? ¿Verdad? Hay gente a la que le dura no un rato, le dura un día completo, le dura un día, una semana. Hay gente que le dura un mes y hay gente que siempre está enojada, ¿verdad? Ahora, hablando acerca del enojo, ¿quién te hace enojar? No voltees a verlo, por favor. ¿Quién te hace enojar? ¿Verdad? ¿Quién te hace perder el control? Ese es el título de la conferencia. ¿Quién te hace perder el control lidiando con el enojo? ¿Ok? Ahora, yo no sé si tú en este momento logras identificar quién te hace enojar. Pueden ser muchas personas, ¿sí? Puede ser un jefe, puede ser un empleado, puede ser un compañero de la escuela, puede ser un maestro, pero también puede ser gente un poco más cercana a nosotros. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, ese familiar que nada más habla poquito contigo, te hace perder el control, ¿verdad? Te hace perder tus casillas. Puede ser alguien incluso de nuestra familia muy cercano, puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser incluso nuestro cónyuge. ¿Sí? Hay personas que nos hacen perder el control. Hay personas que nos llevan, ¿verdad?, a perder la felicidad en décimas de segundo, porque es como si supieran decir la frase correcta, es como si supieran decir exactamente aquello que nos hace volvernos locos y que nos hace perder el control y que nos hace enojarnos muchísimo. Ahora, déjenme compartir con ustedes algunos datos acerca del enojo. ¿Sí? Según varios estudios, las mujeres pierden el control 3 veces a la semana. ¿Sí? O sea, se enojan mucho, pierden el control 3 veces a la semana. Los hombres 6 veces a la semana. Eso es interesante, ¿verdad? Los hombres tendemos a tener más eventos de enojo en una semana. Las mujeres tienden a enojarse más con las personas y los hombres tendemos a enojarnos más con las cosas, ¿sí? Con la máquina que no jaló, con el coche que no encendió, ¿verdad? Con el internet, ¿verdad? Y lo pateamos, ¿ok? Entonces, esa es otra tendencia. Las mujeres cuando se enojan tienden a expresarlo verbalmente, a través de sus palabras. Los hombres tendemos a expresar nuestro enojo de forma física, ¿verdad? A través de patadas, ¿verdad? De golpes, ¿verdad? Los solteros, ¿verdad? Se enojan el doble que una persona casada. Eso sí es un dato raro, ¿no? O sea, porque uno pensaría que dentro de la relación matrimonial hay como más posibilidades de enojarse, pero no, los estudios demuestran, hay tendencias que los solteros se enojan el doble que una persona casada. El lugar donde generalmente expresamos nuestro enojo es en el salón de belleza. No, no es cierto. ¿En dónde? En la casa. En la casa es el lugar donde más expresamos el enojo y generalmente está dirigido a las personas que más amamos. Hay un psicólogo, ¿verdad? Padre de la psicología comunitaria en Estados Unidos, el doctor David McMillan. Él hizo una serie de estudios muy interesantes que revelan todas las enfermedades que son resultado de que una persona experimente enojo. Y él ha identificado 51 enfermedades que son resultado del enojo. Ahora, el problema no es enojarse.
Ese realmente no es el problema. El problema es cómo nosotros respondemos, cómo nosotros reaccionamos cuando nosotros nos enojamos. De hecho, ya en el pasado nosotros tuvimos una serie aquí en el Centro Bíblico en la que hablamos a detalle acerca del enojo, y una de las cosas que aprendimos es de que el enojo en sí mismo no es un problema, porque incluso la Biblia nos enseña que Dios se enoja. ¿Sí sabías eso? Dios se enoja. Dios muchas veces se enoja, pero Él no tiene problemas de un enojo fuera de control. Ahora, eso nos enseña entonces que hay razones legítimas para que nosotros nos enojemos. Por ejemplo, hay injusticias que nos deberían de llevar al enojo. El racismo debería de enojarnos, las guerras, el abuso infantil, el hostigamiento, el abuso. Porque cuando nosotros nos enojamos por cosas lícitas, por cosas que son justas, eso demuestra que nosotros amamos y que nosotros nos interesa la justicia, ¿sí? Y que realmente no somos indiferentes o apáticos a cosas que realmente deberían de provocar nuestro enojo. De hecho, hace un momento que hicimos la lectura bíblica, nosotros leímos Efesios capítulo 4. Abran su Biblia en Efesios capítulo 4, porque este versículo que vamos a leer no viene en su boletín a propósito, ¿ok? Efesios capítulo 4, y les voy a invitar para que nosotros leamos unos versículos que están aquí en Efesios capítulo 4. Ok, ¿lo tienen? Efesios 4, 26. Efesios 4, 26. ¿Lo tienen o no lo tienen? Voy a leerlo de la versión que se llama Palabra de Dios para Todo. No sé si alguien tenga una Biblia de invitados para que me indique en qué página está. ¿En qué página está? 892. Ok, dice así, Efesios 4, 26. Dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, dice el versículo 27. Okay, ahora, fíjate bien. Aquí, ¿se nos está prohibiendo que nos enojemos? No, más bien lo que dice es, cuando ustedes se enojen, cuando ustedes experimenten enojo, nada más tengan cuidado. ¿Qué dice? Que la ira no los haga cometer pecados. En otras palabras, enojarse no es problema. El problema es cuando mi reacción, cuando estoy enojado, eso me lleva a tener actitudes de pecado, actitudes destructivas, actitudes dañinas, actitudes que no ayudan. ¿Sí? Me lleva a actuar mal. Por ejemplo, aquí dice una de ellas que es pecaminosa. Dice que la noche no los sorprenda enojados. ¿Qué quiere decir eso la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir eso de que la noche no los sorprenda enojados? Claro, que no, o sea, si te enojas, enójate un rato y luego arregla las cosas. No te vayas a dormir enojado. No dejes, ¿verdad?, que se acabe el día sin que tú hayas resuelto aquello que te provocó el enojo. No te vayas a dormir enojado. Mucho menos, obviamente, ¿verdad? Dice este versículo, o aprendemos de este versículo, no podemos permitir que el enojo nos dure más de un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, un año, porque eso es sumamente dañino para nuestra vida. Está bien enojarse, pero no está bien pecar cuando nosotros nos enojamos. ¿Ok? Entonces, esto también nos enseña que hay 2 formas de enojarse. Una forma sana y una forma que no es sana. Una forma sabia de enojarse y una forma necia, torpe, terca, insensata de enojarnos. Todo depende de cómo nosotros reaccionamos cuando estamos enojados. El problema, como insisto, dice Efesios 4, es que nos dejemos llevar por el pecado cuando nosotros nos enojamos, porque eso nos lleva a dañar y a destruir. Mira lo que dice la Biblia ahora sí en tu boletín. Vamos a ver Proverbios 25, 28, que dice de la siguiente manera: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede
controlarse. Aquella persona que pierde el control de su vida, que pierde el control de su carácter, que pierde el control de sus emociones, que no es capaz de tener control sobre su enojo, dice la palabra de Dios, es parecida a una ciudad sin murallas, una ciudad sin protección, una ciudad que es completamente vulnerable, una ciudad que es completamente indefensa. Vean el siguiente versículo. Proverbios capítulo 12, versículo 16, dice de la siguiente manera: un necio se enoja enseguida. ¿Qué dice ahí acerca de una persona necia? ¿Cómo es una persona necia? Una persona insensata. ¿Es una persona que tarda en enojarse o que se enoja rapidito, que es de mecha corta? Es de mecha corta, el necio es de mecha corta. Pero una persona sabia mantiene la calma, mantiene la tranquilidad, se mantiene bajo control, aun cuando es insultado, aun cuando lo insultan. ¿Ok? Entonces aquí hay un contraste. ¿Cómo actúa la persona necia? ¿Cómo actúa la persona sabia? ¿Ok? Proverbios 16:32 dice de la manera siguiente: mejor es ser paciente que poderoso. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Tener mucho poder o ser paciente? ¿Qué es mejor? Ser paciente. ¿Sí? Y una persona paciente es una persona que es paciente con otras personas. ¿Ok? Dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Subraya eso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de enojarse. ¿Sí? El problema, insisto, no es enojarse, es cómo reaccionamos cuando estamos enojados. Hay una manera sabia y hay una manera necia. ¿Ok? Ya vimos, es necio que el enojo me dure todo el tiempo, que me dure toda la vida, que me dure semanas. ¿Ok? Pero también la Biblia dice, ¿sí?, que es de sabios el controlarse, es de sabios mantener la calma, es de sabios ser pacientes, es de sabios tener control propio. Ahora, ¿de dónde saqué o cómo fue que yo aprendí a reaccionar de cierta manera cuando me enojo? Pues lo aprendí de alguien. ¿De quién lo aprendí? Pues de mis papás. Lo aprendí de aquellas personas con las que crecí. Lo aprendí de aquellas personas que me instruyeron en la escuela. Pero sobre todo lo aprendí de aquellos con los que yo crecí. Ahora, si yo aprendí maneras equivocadas, maneras necias de reaccionar ante el enojo, la buena noticia es que las podemos desaprender, porque las aprendí. Entonces, si las aprendí, también las puedo desaprender. Y la buena noticia es de que puedo aprender a reaccionar sabiamente cuando tenga yo que enojarme. Y eso es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender maneras en las que nos enojamos, ¿verdad? Vamos a aprender cuáles son algunas maneras que son correctas de enojarse y cuáles son algunas maneras que son incorrectas de enojarnos, ¿verdad? El problema es que cuando nosotros actuamos sin sabiduría, cuando estamos enojados, eso provoca muchos problemas, trae muchas situaciones difíciles. Entonces vamos a aprender primeramente algunas maneras en las que nosotros nos enojamos, ¿sí? Porque aun cuando no explotes, aún podemos tener problemas de enojo. O sea, el hecho de que yo no explote siempre no quiere decir que no tenga problemas de enojo, porque hay diferentes maneras de expresar el enojo. Vamos a ver cuáles son formas en las que expresamos el enojo. Vamos a ver la primera y la que generalmente nosotros asociamos, ¿verdad?, con el enojo fuera de control, ¿sí? Ok, formas en las que expresamos el enojo. Escribe la primera. Número 1. Algunos de nosotros expresamos nuestro enojo como bombas atómicas. ¿Cómo? Como bombas atómicas. Y eso tiene mucho que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad, tiene que ver mucho con nuestro temperamento, ¿sí? Pero tiene que ver también con aquellas personas que tendemos a ser muy, pero muy explosivos. En otras palabras, cuando me enojo, es como si el volcán Popocatépetl explotara
Es una situación que todo mundo sabe que estoy enojado. Hay gritos, hay palabras fuertes, ¿sí? Todo mundo se entera de aquellos que expresamos nuestro enojo como bombas atómicas. Las personas que tienen este tipo de expresión del enojo, ¿sí? Tienden a ser, pues obviamente, muy expresivas, gritar, golpear cosas, patear, ¿sí? E incluso sabemos de casos de personas que en medio de tanto enojo, de tanta furia descontrolada, han perdido trabajos. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, cuando fui líder sindical, ¿verdad? También hace mucho tiempo, ¿sí? Tuve que defender a un trabajador porque en medio de una reunión fue provocado, o sea, alguien lo provocó y entonces se enojó, se enfureció y empezó, ¿verdad?, a atacar, empezó a maldecir a las autoridades y lo intentaron correr de su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio de una explosión de ira hay personas que han perdido el control de su vida, pero también esto les ha llevado a perder su trabajo, a perder su carrera, a perder su negocio, a perder su matrimonio, a perder a sus hijos, a perder posiciones de poder, incluso a perder dinero. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, escríbanlo ahí en sus notas, ¿verdad? Un ejemplo de esto es Caín. ¿Cómo se llamaba? Caín. Caín, ¿quién era Caín? Es uno que no le caín bien a todos. No, Caín era hermano de Abel, ¿sí? Fueron los dos primeros hijos de Adán y de Eva, ¿ok? Y como ustedes seguramente recuerdan la historia, ¿sí? Ambos se dedicaban a diferentes actividades, ¿sí? Abel, ¿verdad?, se dedicaba a ciertas actividades, Caín se dedicaba a otras, y entonces ellos llevaron delante de Dios una ofrenda, ¿sí? Pero la ofrenda de Abel es la que agradó el corazón de Dios. Por cómo presentó su ofrenda, la presentó de todo corazón. Y esto provocó que Caín empezara a sentirse celoso, que empezara a sentir envidia de su hermano y que se enojara mucho con su hermano. Y nosotros ya sabemos en qué derivó la historia. La historia derivó en que el enojo de Caín fue tan que cometió una atrocidad. Cometió el primer asesinato registrado en toda la historia de los seres humanos. Ahí está, vamos a leerlo en Génesis capítulo 4, versículos 5 y 8, dice así: por eso Caín, ¿qué dice? Se enfureció, subraya eso, se enfureció, se enojó mucho, perdió el control. Sí, andaba descontrolado, al grado de que la Biblia dice que andaba cabizbajo, andaba angustiado, andaba, ¿verdad?, que no lo calentaba el sol, andaba mal. Y dice la palabra de Dios que él fue confrontado por Dios, y entonces eso derivó en que Caín buscara hablar con su hermano Abel, pero estaba tan enojado que esa conversación, ese diálogo no fue para arreglar las cosas. Ya tenía en mente un plan. Vamos a ver qué plan. Dice: y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y ¿qué hizo? Y lo asesinó. El enojo explosivo, el enojo fuera de control, el enojo, ¿verdad?, que es expresado como un gran explosivo, como un arma grande, lleva generalmente al desastre, lleva generalmente a la destrucción. Y luego nos pasa lo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Después de que dijimos, después de que gritamos, después de que maldecimos, después de que aventamos cosas, nos arrepentimos. Sentimos remordimiento por lo que hicimos, ¿sí? El problema es que a lo mejor los golpes sanan, pero las palabras hirientes, las palabras que se dijeron, esas ya no hay manera de volvérnoslas a tragar, porque ya hicieron el daño, ¿verdad? El daño que provocó este enojo fuera de control. Ok, entonces la primera forma en la que algunas personas expresamos el enojo es como armas de destrucción masiva, como bombas atómicas. La segunda, como tortugas. Esa es la otra manera en la que algunas personas que tendemos a ser no explosivos, sino implosivos,
manifestamos el enojo en nuestra vida, como tortugas. ¿Qué hace una tortuga cuando ve que está siendo amenazada, cuando está siendo atacada? ¿Verdad? Ahora en el Parque Tangamanga, nosotros estamos aquí en San Luis Potosí, en México, hay un parque muy bonito que se llama el Parque Tangamanga y ahí hay tortugas, ¿verdad? Pero si tú le avientas una piedrita, inmediatamente, ¿qué hace? ¿Explota? No, no explotan, las tortugas no explotan. ¿Qué pasa? Se esconden, se meten en su interior y ahí se protegen. Ok, esa es la manera en la que algunos de nosotros no explotamos. No somos, ¿verdad?, eruptivos, no somos explosivos, somos más bien implosivos. En otras palabras, ¿sí?, en lugar de ponernos violentos, en lugar de gritar, en lugar de decir, nos tragamos el enojo y tendemos a aislarnos de las personas. O sea, aquella persona con la que tuve el altercado, aquella persona que me hizo enojar, me retiro y tengo que estar a solas, ¿ok? Y luego les preguntan o nos preguntan a este tipo de personas, porque yo tiendo a hacer ese tipo de manifestación del enojo. Nos preguntan: ¿estás enojado, verdad? No, claro que no. No estoy enojado, ¿ok? Pero es como una olla de presión, ¿sí?, que nada más me están echando más y más calor, más y más tensión, más y más presión. Y cuando ya no se puede soportar, ya cuando no puede la olla de presión soportar tanta presión, explotamos, y explotamos igual que explota una persona del punto uno, ¿verdad? Una persona muy explosiva. Ahora, en ese proceso en el que nosotros vamos acumulando poquito enojo, poquito enojo, poquito enojo, y mi corazón se empieza a llenar de enojo, ¿sí? O sea, ¿cómo sale ese enojo? Sale en afectación al cuerpo, se manifiesta en afectaciones, en enfermedades. Y entonces me empieza a doler la panza, me empieza a doler la cabeza, me enfermo rápidamente, ¿verdad?, de la garganta. Y todo eso lo único que refleja es que el cuerpo está resintiendo el enojo guardado, el enojo acumulado. Un ejemplo de esto en la Biblia, anótenlo, es el profeta Jeremías. ¿Quién? Jeremías, ¿ok? Jeremías generalmente es conocido por los estudiosos de la Biblia como el profeta llorón, el profeta quejumbroso, el profeta chillón, el profeta que se lamentaba. Es más, en la Biblia está uno de sus libros, se llama el libro de las lamentaciones. Digo, nada más para que vean al grado al que este profeta, sí, ¿cómo se llama? Se lamentaba. Ahora, él vivía en una situación muy difícil, en la que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, y en la que obviamente cuando hay cautividad, pues pasan muchas injusticias en contra del pueblo que es subyugado. Y él se quejaba delante de Dios, hablaba delante de Dios y le decía a Dios: Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a terminar todo este dolor? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto que está en Jeremías capítulo 15, versículos 17 y 18, nada más para que ustedes vean lo que él decía. Dice: he llevado una vida solitaria. Subrayen eso, vida solitaria. Ok, uno de los rasgos, de las características de las personas implosivas, aquellos que actuamos como una tortuga escondiéndonos en nuestro caparazón, en nuestro interior, es que tendemos a aislarnos, a alejarnos de aquella persona con la que tenemos un conflicto. ¿Sí? Si me enojo con la persona, yo no, por mis características, no soy motivado a ir a hablar con la persona y decirle que me enojé, sino que al contrario, me alejo de esa persona y tiendo a no hablar, tiendo a quedarme callado. E insisto, si me preguntan: ¿estás enojado conmigo?, respondemos: no, claro que no. ¿Sí? Porque esa es nuestra forma de actuación. Luego dice: pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué esto que siento, verdad, no se me quita? ¿Por qué me siento cada vez peor? ¿Por qué me siento resentido? ¿Por qué me siento mal? Perdón. Luego viene otra pregunta: ¿por qué mi herida es incurable? ¿Por qué siento que esto no sana? Pues porque aislarse y no hablarlo nunca es una buena medicina.
Por eso muchos luego terminamos en terapia, porque en terapia nos obligan a hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a callarnos, tendemos a guardarnos el enojo, ¿sí? Nos aferramos al enojo acumulado y eso trae mucho resentimiento a nuestra vida y eso empieza a carcomer nuestro interior. Otra forma, número 3, otra manera en la que expresamos el enojo, primero fue como bombas atómicas, muy explosivos. Número 2, como tortugas. Número 3, como mártires. Mártires. Como mártires. ¿Sí? En otras palabras, cuando hay situaciones de enojo, cuando hay situaciones difíciles, entonces, ¿sí? Yo empiezo a hacer una parranda enorme de autolástima y yo soy el único invitado a esa fiesta. ¿Sí? Y ahí estoy dándole duro y duro y duro, ¿verdad? Sintiendo lástima por mí mismo, ¿ok? Estas personas tienden a ser personas que expresan su enojo de forma pasiva. De tal manera que cuando alguna persona los hace perder el control, en lugar de pensar, ay, qué persona tan difícil esta, ¿verdad? Para tratar. Qué persona, ¿verdad? Cómo me provoca el enojo. Me dice todas las cosas que me hacen enojar. En lugar de pensar en eso, la persona que actúa como mártir piensa, yo soy el problema. No puedo estar en paz con nadie. Soy una persona que debe estar terriblemente mal en mí. Es por mi culpa, es todo mi culpa. Y esto te lleva a pensar que entonces hay cosas que no están bien en uno mismo, que debería de cambiar, porque realmente yo me veo como la raíz del problema. Y entonces esto me lleva a sentirme deprimido, me entristezco y empiezo a tener pensamientos de depresión. Y esto se debe al enojo congelado en el que yo le atribuyo, ¿verdad? El enojo a que haya algo que está mal en mí. Me aferro, ¿verdad? A este enojo congelado. Ahora, hay personas que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, viven deprimidos constantemente, derivados a un enojo que se quedó congelado hacia su cónyuge, hacia su jefe, hacia algún amigo, ¿verdad? Hacia algún vecino, hacia alguna persona que provocó su enojo. Ahora, un ejemplo en la Biblia de esto es, escríbanlo, el hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? La hemos visto algunas veces en las semanas anteriores. Es una historia que contó Jesús acerca de dos hermanos. El hermano menor le pidió la herencia en vida a su papá, fue y la malgastó en todo tipo de placeres y luego se dio cuenta de que había malgastado toda su vida la había malgastado, y entonces reaccionó y volvió a la casa del padre y le dijo al padre: Padre, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, voy a trabajar aquí para ti. Pero ¿cómo lo recibió el padre? ¿Como un trabajador? No, lo recibió como el hijo que era. Sí, le puso el anillo que era la tarjeta de crédito de la familia, lo vistió con las ropas y mandó a hacer gran pachanga. Mientras que el hijo mayor ahí se había quedado a cuidar al papá, a estar con él, a administrar todo lo que había. Y cuando el hijo mayor se enteró de que había gran pachanga y de que incluso el papá había mandado matar al mejor animal para hacer la mejor barbacoa del mundo, se enojó. El hermano mayor dijo: ¿qué está pasando? O sea, este ingrato primero ya se llevó la herencia y luego la malgastó en puras tonterías. Y ahora viene y le hacen gran pachanga. ¿Qué onda? Pues algo debe estar mal en mí entonces. Seguramente pensó el hijo mayor. Vean lo que dijo el hijo mayor. Lucas capítulo 15 versículo 28. El hermano mayor, ¿qué? Se enojó. ¿Sí? Subraya eso, se enojó. El hermano mayor se enojó. Y como había fiesta, ¿cuál fue su respuesta a la fiesta? No quiso entrar a la fiesta, aun cuando su padre salió y le suplicó que entrara. Este tipo de expresión del enojo, el enojo tipo mártir, es un enojo
que le arruina la fiesta a todo mundo. Mientras todos están felices, mientras todos tratamos de disfrutar la vida, esa persona con su enojo nos arruina a todos nuestra existencia, porque no tienen la capacidad de participar de la alegría de los demás. Vamos a la cuarta forma de expresión. La cuarta forma es como manipuladores. ¿Sí? La primera fue como bomba atómica, la segunda como tortuga, la tercera como mártires, la cuarta como manipuladores. ¿Qué es un manipulador? Una persona que hace todo tipo de estrategias, artimañas, utiliza todo tipo de artilugios. ¿Para qué? Para controlar a los demás, para controlar las situaciones, controlar las circunstancias y controlar también a las personas. Los manipuladores tampoco reconocen que están enojados, nunca lo admiten, que están enojados con uno, que están enojados contigo. Pero entonces, como si están enojados realmente, lo expresan de una forma, ¿sí? Muy velada, muy sutil, en la que están de poquito en poquito desquitándose, de poquito en poquito vengándose. ¿Cómo lo hacen? A través del sarcasmo. Lo hacemos a través del sarcasmo, ¿verdad? Porque yo reconozco que yo he utilizado muchas veces el sarcasmo, las indirectas, la ironía, ¿sí? Y lanzamos palabras ácidas, palabras amargas, palabras hirientes, palabras condenatorias, ¿sí? Y provocamos el enojo de los demás también, ¿sí? Y luego nos reclaman: ay, ¿a poco no te gusta hacer un chistecito? Ya ni aguantas ningún chiste. No, no se llaman chistes, se llama ironía. Es más, el manipulador que conoce de la Biblia aún se puede desquitar utilizando la Biblia, lanzando versículos de la Biblia o diciendo cosas como: entonces, ¿de qué te sirve ir al centro bíblico? ¿De qué te sirve estar ahí en la conferencia si de todos modos ni pescas nada, actúas mal? Ese es el tipo, ¿verdad?, de manipulación, ¿verdad?, que podemos llegar a utilizar. Y por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos personas que así actuaban. Escríbanlo. Un ejemplo de esto eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo religioso muy importante, muy privilegiado, que vivió, que estuvo presente en la región de Judea en el tiempo en que Jesús estuvo aquí. ¿Ok? Y Jesús tuvo muchos problemas, muchas broncas, muchos conflictos con ellos. ¿Por qué? Porque estos se creían muy perfectos, se creían, ¿verdad?, con la capacidad y con la autoridad de juzgar a todo mundo, de señalar a todo mundo, de hacerle ver a la gente lo que estaba mal. Y ellos se mostraban con una apariencia de perfección ante los demás. Por eso tuvieron problemas muy serios con Jesús, porque Jesús muchas veces les dijo: perfectos, ¿cuál? Son unos hipócritas. Es más, en alguna ocasión hasta les dijo de cosas así muy fuertes, les dijo: sepulcros blanqueados. O sea, ustedes, ¿verdad?, por dentro están carcomidos, están podridos, y por fuera solo muestran una apariencia de mucha perfección. Ahora, aquí en la Biblia nosotros encontramos en Lucas capítulo 6, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 11, una de esas ocasiones. Vean cómo reaccionaban los fariseos. Lucas 6:11 dice: pero ellos se llenaron de ira, se enojaron mucho de lo que Jesús les había dicho. ¿Sí? Estaban furiosos con Jesús. Estaban, ¿verdad?, que hacían rechinar los dientes de tanto enojo que sentían. Pero fíjate lo que dice: y discutían entre sí ¿qué podrían hacerle a Jesús? ¿Cómo nos vamos a desquitar de él? ¿Qué trampa le podemos meter? ¿Qué podemos hacer para arrestarlo? ¿Qué podemos hacer para desaparecerlo? Ese es el tipo de maquinaciones que el manipulador comienza a procesar en su mente. Ahora, obviamente, todos estos estilos son estilos enfermizos, son estilos poco sanos, no son sabios. Y nosotros hemos aprendido a reaccionar ante el enojo de alguna de estas 4 maneras. Por eso nuevamente les digo, lo bueno es de que todo esto lo aprendimos de alguien.
Y si lo aprendimos, también lo podemos desaprender. Y si lo podemos desaprender, también significa que podemos aprender a reaccionar sabiamente cuando nosotros, ¿verdad?, tengamos que experimentar enojo en nuestras vidas. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. A ver, ¿cómo desarmamos a quienes nos provocan a ira? O dicho en otras palabras, ¿cómo podemos nosotros reaccionar sabiamente cuando somos provocados a ira? Cuando a esa persona difícil, nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro jefe, nuestros empleados, nuestro maestro, nuestros compañeros de la escuela, ¿verdad?, nos provocan a ira, nos hacen, ¿verdad?, que se nos caiga el cabello, ¿verdad?, de la situación. ¿Sí? ¿Cómo actuamos sabiamente? ¿Cómo lidiamos sabiamente con quienes nos provocan a ira? Déjenme mostrarles algunas 5 cosas. ¿Sí? Vamos a ver 5 cosas. Número 1, vamos a ver la primera. Lo primero que tengo que hacer para responder sabiamente ante aquellos que me hacen perder el control, que me hacen enojar, es, número 1, necesito calcular el costo de enojarme. Calculo el costo de enojarme. ¿Cómo que calculo el costo? Pues ¿a poco cuesta enojarse? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero cuesta? No todo es dinero, pero también el enojo cuesta. Por ejemplo, cuando me enojo y pierdo el control y me corren del trabajo, eso cuesta. O pierdo un cliente importante, eso cuesta dinero. Pero hay otros tipos de costo. Hay costo energético, ¿verdad? El costo de la energía, hay costo emocional, hay costo psicológico, ¿sí? Hay costo de tiempo, ¿sí? Que son los costos que hay que pagar cuando me enojo. Entonces, fíjate bien, si yo soy consciente de cuánto cuesta enojarse, entonces el costo me va a llevar a pensar, ¿realmente quiero pagar el costo de este enojo? Porque a lo mejor no conviene. Y entonces eso me lleva a controlarme, me lleva, ¿sí?, a restringir mi enojo. Vean lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 22. Dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Aquí lo dice la Biblia muy clarito, lo dice muy claramente. Una persona enojada es una persona que es muy vulnerable, que es una persona que tiene una tendencia al pleito, a andar, ¿verdad?, echándose pleitos con todo el mundo. ¿Sí? Subrayen eso, pleitos. Ok, a ver, realmente quiero, a través de este enojo que yo estoy experimentando, que tengo la posibilidad de experimentar, realmente me quiero meter en un pleito. ¿Me quiero meter en una situación que está fuera de mi control? ¿Ok? Quiero, subraya donde dice todo tipo de pecados también, ese es otro costo. Quiero, a través del enojo, quiero llegar a decir cosas que no debo de decir o a tener actitudes que no debería de tener, porque ese es otro tipo también de costo. Pero no son los únicos. Vamos a ver el siguiente versículo. Proverbios capítulo 15, versículo 18. Dice, el que se enoja fácilmente arma líos. Subraya eso. Arma líos. Arma el caos. Arma problemas. Me quiero meter en problemas. Me quiero meter en líos. Me quiero meter en pleitos. Pero dice, el que es paciente los calma. Ese es otro costo. ¿Sí? Quiero tener una vida caótica, quiero sacar caos a través de todo esto. Proverbios 14, 29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Subraya eso, no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Uno de los costos de enojarse es la posibilidad de perder el control, y al perder el control, nuevamente, de hacer cosas que uno no quiere hacer, de decir cosas que uno no quiere decir, de mostrar actitudes que uno no quiere mostrar. Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice, el que se enoja fácilmente hace locuras. Subraya, hace locuras. Esto es para el que se enoja fácilmente, dice, hace locuras, y el perverso será menospreciado. Ese es otro costo. ¿Sí? ¿Qué son locuras? Cosas que uno no piensa,
cosas de las cuales uno después se arrepiente. Ok, a ver, entonces tengo que pensar todos estos costos, ¿sí? Pierdo los estribos, armo líos, me meto en pleitos, hago locuras. ¿Quiero realmente pagar este costo por este enojo? ¿Vale la pena enojarme por esta situación y pagar todos estos costos? Acuérdate, siempre que pierdo el control, pierdo. Es más, anótalo para que no se te olvide. Es más, haz un cuadro de eso y ponlo en tu casa, en el refri, ¿sí? Cuando pierdo el control, siempre pierdo. Siempre. No hay ganancia, siempre hay pérdida cuando pierdo el control. Pierdo en mis relaciones, pierdo en mi trabajo, pierdo con mis clientes, pierdo reputación, pierdo dinero. Ahora, hay quienes utilizan el enojo para controlar a la gente, ¿sí? Hay las mamás o los papás que utilizan el enojo para controlar a los hijos. Hay cónyuges que utilizan el enojo para controlar a su cónyuge. Hay hijos que utilizan el enojo para controlar a sus papás. El enojo nunca es una buena estrategia para controlar a la gente. ¿Sabes por qué? Porque el enojo a lo mejor en el corto plazo te puede llevar a que la otra persona haga lo que tú quieres, pero en el mediano y largo plazo produce más enojo, produce resentimiento y produce desmotivación en la persona y te lleva a alejarte de la persona, te lleva a experimentar una lejanía relacional. Solo alejamos a las personas a nuestro alrededor con nuestro enojo. Por eso aquellas personas que tienden a utilizar el enojo como una estrategia para manipular, para controlar a los demás, son personas que eventualmente se empiezan a quedar solas. Nadie las aguanta. No, ¿qué voy a andar aguantándola? ¿Qué voy a andar aguantando esa persona? Ahora, pregunto, ¿realmente queremos pagar todos esos costos con nuestro enojo? Mira lo que dice la Biblia otra vez en Proverbios 14:29. Ya lo habíamos leído, pero ahora lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el que mantiene la calma es inteligente. El que se mantiene bajo control es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. ¿Cómo le llama la Biblia a aquellos que se enojan fácilmente? ¿Me están diciendo a mí? Tonto, así dice la Biblia. Tonto, es un tonto aquel que se enoja fácilmente. Entonces, lo primero que hago es, necesito calcular el costo de mi enojo. Número 2, veo su dolor detrás de sus palabras. La segunda cosa que necesito hacer para lidiar sabiamente con el enojo que otros me provocan es, necesito ver el dolor detrás de las palabras de esa persona. De esto hablamos la semana pasada, de esto ya platicamos la semana pasada. Si tú no escuchaste la conferencia de la semana pasada, de favor te voy a pedir como tarea que la escuches. Está en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP. Ahí la puedes revisar completita. Esta conferencia dura aproximadamente 1 hora, ¿sí? Y la puedes, ¿cómo se llama? La puedes revisar con detenimiento, porque ahí yo ya les enseñé con todo detalle que nosotros necesitamos ver el dolor detrás de las palabras de la gente. Vamos a ver lo que dice Proverbios 19:11 ahí en su boletín. Dice de la siguiente manera: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿De quién está hablando aquí este versículo? De la persona paciente. Subraya la palabra paciente. Ahora, ¿tú cómo eres? ¿Paciente o impaciente? Ay, ¿a qué hora se acaba esta conferencia? Eres impaciente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Las personas pacientes son personas que están dispuestas a esperar lo que haya que esperar. Por eso en los hospitales está lleno de pacientes, porque ahí te hacen esperar un montón, no se diga en los hospitales públicos, ¿verdad? Ok, aquí está hablando entonces de la persona paciente. Y dice la palabra de Dios que algo que produce paciencia en una persona es que esa persona tenga buen juicio. En otras palabras, que juzgue correctamente, que sea capaz de discernir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Pero luego dice, su gloria, su honor, aquello que es digno de reconocimiento en una persona que es paciente, es que, subráyalo,
es capaz de pasar por alto la ofensa. En otras palabras, viene el provocador, viene la persona difícil, viene la persona que nos está provocando al enojo, nos dice de cosas, ¿sí? Anda como gallito, ¿verdad? Así como tratando de picotearnos, ¿verdad? Con sus palabras, provocando nuestra ira. Y al hombre paciente, al hombre que tiene buen juicio, se le resbala, como decimos ahora, ¿sí? Pasa por alto la ofensa. Ahora, ¿cómo es de que yo puedo pasar por alto la ofensa si me está ofendiendo? ¿Cómo es de que yo puedo pasar por alto la ofensa? Puedo pasar por alto la ofensa porque tengo buen juicio, como dice el versículo. ¿Y cómo sé que tengo buen juicio? Bueno, cuando soy sabio. ¿Y cuándo soy sabio? Cuando yo soy capaz de escuchar las palabras de esa persona y puedo leer detrás de sus palabras los sentimientos que están originando esas palabras. ¿Sí? ¿Por qué me está diciendo todo lo que me está diciendo? ¿Qué sentimiento, qué emoción está provocando esas palabras en la gente? Algo que nosotros hemos aprendido aquí en el Centro Bíblico y que lo hemos dicho una y otra vez es que la gente herida, ¿qué hace? Hiere. Anótalo ahí en algún lado si no te acordabas. La gente herida hiere. Una persona que viene a herirme es una persona que ha sido o que se siente herida. Entonces, más que enfocarme en su palabra, necesito darme cuenta que detrás de sus palabras está gritando: tengo mucho dolor en mi vida. Una persona que viene y me trata poco amable es una persona que siente que nadie la ha tratado con amabilidad. Una persona que no ama es una persona que no se siente amada. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que una persona difícil, irritante, grosera, lo que realmente está diciendo detrás de sus palabras, nos está gritando: necesito desesperadamente amor en mi vida, no me siento amado, me siento inseguro, me siento muy adolorido. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. Número uno, darles lo que sus palabras merecen, o darles lo que sus sentimientos detrás de sus palabras nos muestran que necesitan desesperadamente. Es como nuestro trato con Dios, ¿ok? Yo he pecado contra Dios y lo he ofendido. ¿Cómo me ha tratado Dios a mí? ¿Me ha dado lo que merezco o me ha dado lo que necesito? ¿Qué me ha dado? No lo que merezco, me ha dado lo que necesito. Por eso nosotros predicamos la gracia. Gracia es una palabra que en la Biblia aparece muchas veces y que hace referencia a que Dios nos da regalos a partir de lo que necesitamos y no a partir de lo que nosotros realmente merecíamos. Porque la Biblia es muy clara: si yo he ofendido a Dios, ¿qué merezco? La muerte, merezco ser destruido. Pero Él no me dio eso, me dio su amor, me dio una relación con Él. Me ofreció perdonar todos mis pecados, me ofreció darme una nueva vida, me ha ofrecido todo lo bueno que lo bueno que Él da y que yo desesperadamente necesito. Por eso decimos que Dios es un Dios de misericordia y que sus misericordias se renuevan todos los días. ¿Por qué? Porque en su misericordia Él me da lo que necesito y no lo que merezco. ¿Sí? Ahora, con la gente que viene y me provoca, que viene y me ofende, que viene y me dice de cosas para provocar mi enojo, yo también tengo las mismas opciones. Una, actúo con gracia y misericordia como Dios lo ha hecho conmigo, o actúo con justicia o hasta con venganza y le hago pagar por todo lo que ha hecho y le doy su merecido, lo que merece. ¿Qué crees que necesita la gente? ¿Qué necesita la gente a nuestro alrededor? Lo mismo que yo necesité. Necesito darle lo que necesita, no lo que merece. ¿Sí? Si yo decido vengarme, me estoy poniendo igual que ellos y estoy metiéndome en el círculo vicioso de la herida, del dolor, del resentimiento. Pero cuando respondo con amor, estoy rompiendo el círculo vicioso. Por eso Dios dice: no te desquites, no te vengues.
Responde con amor. Ante el mal responde con bien, nunca con odio jarocho. Respondo como Jesús respondió. ¿Cómo respondió Jesús? Con amor. ¿Sí? Respondió con perdón, respondió con misericordia, ¿verdad? Recientemente algunos psicólogos, algunas corrientes psicológicas han dicho con respecto al manejo del enojo que todos nosotros deberíamos de manejar el enojo de la siguiente manera. Ellos explican que es como si en nuestra vida hubiera un contenedor, hubiera una cubeta, por llamarlo de alguna manera, donde vamos acumulando nuestro enojo y llega el momento en el que la cubeta se llena. ¿Qué hay que hacer cuando la cubeta se llena según estas corrientes psicológicas? Pues hay que vaciarlo. ¿Y cómo lo vaciamos? Sacando todo el enojo. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, puede ser gritando, puede ser gritando en un cojín, por ejemplo, o pegándole al mueble, ¿sí? O practicando algún tipo de actividad que sea así muy fuerte, que me lleve, ¿verdad?, a sacar todas las emociones, ¿sí? Nada más que hay un problema con esa idea. Nosotros realmente no tenemos una cubeta en nuestro cuerpo, en nuestra vida, donde se va acumulando el enojo. No tenemos una cubeta. Tenemos una fábrica, un complejo industrial que produce enojo. ¿Sí? ¿Y saben otra cosa? A mayor enojo, mayor enojo. ¿Se han dado cuenta? El enojo produce más enojo, la agresión produce más agresión, la violencia produce más violencia. La respuesta no es solamente expresarla, ¿sí? Hay más que hacer. Vamos a ver qué más hay que hacer. Número 3, pienso antes de reaccionar. Ok, otra forma, ¿verdad? La tercera forma que yo necesito hacer para lidiar sabiamente con el enojo que otros provocan. Primero fue, calculo el costo de enojarme. Número 2, veo su dolor detrás de sus palabras. Y número 3, tengo que pensar antes de reaccionar. Pienso antes de reaccionar. En otras palabras, tengo que tomarme el tiempo para detenerme, pensar bien de qué respuesta voy a dar ante el enojo. En otras palabras, no me puedo dar el lujo de responder impulsivamente. ¿Todos entendemos eso? Impulsivamente es que yo reacciono sin pensar y doy una respuesta de forma inmediata y entonces metemos la pata. Proverbios 13:16 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, dice: las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Cómo actúa una persona sabia? Piensa antes de reaccionar, piensa antes de responder, piensa antes de actuar. Sigue el versículo: los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Le puse su merecido y hasta lo publico en Instagram. Muy orgulloso, ¿verdad? Y luego me meten al bote porque ahí puse toda la evidencia de todo lo que hice. ¿Sí? De cómo le rayé el carro, le ponché la llanta, todo lo que hice lo publico y hasta me jacto, me siento orgulloso. Eso solo lo hace, según la Biblia, el necio. ¿Sí? Siguiente versículo, Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. A ver, ahí nuevamente hay un contraste. ¿Cómo actúa el necio? El necio, ¿verdad?, saca todo lo que tiene que sacar cuando está enojado, ¿sí? Y hasta descansa. Nada más que luego tiene que andar arreglando todo el caos que provocó. Pero dice la palabra de Dios: los sabios, calladamente, ¿sí?, tienen control propio, ¿sí?, tienen dominio propio. Ahora, fíjate bien, lo mejor es esperar y es pensar antes de reaccionar. ¿Qué hago mientras estoy esperando y estoy pensando? Necesito contestar 3 preguntas que no vienen en tu boletín y no sé si las quieras anotar, ¿verdad? Que son 3 preguntas que deberíamos de contestar para saber cómo vamos a reaccionar. Primero, ¿por qué estoy enojado? Esa es la primera, escríbela, ¿sí? ¿Estas qué son? Son 3 preguntas que yo me debo de hacer para pensar bien antes de reaccionar, antes de responder al enojo, ¿sí? ¿Por qué estoy enojado? O sea, ¿cuál es el origen, cuál es la causa real del enojo? Número 2, ¿qué es lo que realmente quiero? Porque a lo mejor lo que quiero es venganza, ¿sí? Quiero romperle los dientes,
¿sí? O como decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ojo por ojo. Ojo por ojo. 64. No, ojo por ojo, diente por diente. Sí, los que no entendieron el chiste, luego les pongo ahí la explicación. Sí, ok, ok, quiero ser sarcástico. ¿Qué es lo que realmente quiero? O lo que quiero es fortalecer mi relación matrimonial. Entonces ahí tengo que pensar. ¿Sí? Tercer pregunta. ¿Cómo obtengo lo que realmente quiero? ¿Cómo lo obtengo? ¿Sí? Ahí van las tres preguntas otra vez, por si alguien no las pescó. Primero, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Y cómo obtengo lo que realmente quiero? ¿Sí? Eso me va a ayudar a tener en claro qué tipo de respuesta, qué tipo de reacción voy a tener. Ahora, les cuento, esto yo lo he puesto en práctica y sí sirve, y sirve muy bien. ¿Sí? El detenernos, el no responder luego, el no contestar, ¿verdad? En redes sociales inmediatamente. No. Primero, a ver. Sí, me estoy calentando, me estoy enojando, me estoy enchilando. ¿Por qué estoy tan enojado? Y a veces nos cuesta hasta 10 minutos, ¿verdad? Poder identificar realmente qué es lo que me está haciendo enojar. Ahora, déjame mostrarte algo más. ¿Cuáles son las causas de nuestro enojo? ¿Cuál es la raíz de nuestro enojo? Esto tampoco está en tu boletín, no sé si también lo quieras escribir. ¿Sí? La raíz de nuestro enojo. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros sabemos, la Biblia dice, que provocan el enojo? Primero, el dolor. El dolor produce enojo. Cuando alguien me hirió profundamente, cuando alguien me ofendió, causando una herida profunda en mi vida, causando mucho dolor, eso provoca enojo. Si no, a ver, ¿nunca te has machucado un dedo? ¿Duele o no duele? ¿Verdad? Yo lo he hecho con el martillo, lo he hecho con la puerta del carro, lo he hecho con la puerta de la casa. ¿Sí? Que por ejemplo, una vez la puerta cerró, el aire cerró la puerta y yo tenía el dedo adentro, ¿ok? Duele, ¿verdad? Duele hasta la coronilla, ¿ok? Duele mucho, ¿ok? ¿Verdad que provoca mucho enojo? ¡Ay! Te enojas, o sea, el dolor produce mucho enojo y quieres patear a la puerta que te machucó, quieres patear al martillo. Yo he aventado martillos. Por eso nunca estén cerca de mí cuando estoy con el martillo. ¿Sí? Porque el enojo, o sea, el dolor te lleva a sentir, experimentar mucho enojo. Y eso si hablamos del dolor físico. Si es dolor en el corazón, te enojas con aquella cosa o aquella persona o aquella situación que provocó el enojo. Te enojas con la vida. Número dos, ¿sí? La segunda causa, la segunda raíz del enojo, además del dolor, es la frustración. ¿La qué? La frustración. ¿Y cuándo experimentamos frustración? Cuando no recibimos lo que esperamos, ¿sí? Cuando tenemos que esperar, cuando las cosas no salen como deberían de salir y cuando no puedo controlar las situaciones en mi vida. ¿Sí? Para algunos de nosotros que tenemos que ir a algún hospital público y en el que hay que ir bien temprano en la mañana a formarse, en el que hay que esperar horas y horas y horas en urgencia, eso produce mucha frustración y produce también mucho enojo. ¿Sí? Cuando vas al banco y tienes que pagar y solo tienes 5 minutos para pagar y la fila es de 3 horas, eso produce mucha frustración. ¿Sí? Cuando estás con el bebecito, ¿verdad? Y no deja de llorar, ya le cambiaste el pañal, ya le diste el biberón, ¿sí? Ya le dijiste, ya le cantaste, ya lo moviste. Eso produce mucha frustración. Al grado que después de 3 horas de que el niño no deja de llorar y nomás no le hallas por qué no deja de llorar, ¿a poco no lo quieres cargar de diferente manera y lo quieres estrangular del cuello? Paco, claro que no, eso es inhumano. Pero lo has pensado, no te hagas. ¿Sí? Lo quieres ya hacer algo, ¿verdad? Para que deje de llorar. Ahora, el problema es de que algunos de nosotros tendemos a ser, por nuestra inseguridad, personas sumamente controladoras y manipuladoras. ¿Sí?
controlamos, queremos controlar al cónyuge, queremos controlar al papá, queremos controlar al hijo, queremos controlar a todo el mundo. Ahora, fíjate bien, entre más controlador soy, más frustración experimento en mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo, si no me puedo a veces ni controlar yo solo. ¿Cómo voy a controlar a mi cónyuge, a mi papá, a mi hermano, a mi jefe, a mi empleado, a mi cliente, a mi proveedor? ¿Cómo lo voy a controlar? Y entonces me aferro, como soy una persona muy controladora, me aferro a controlar y eso produce mucha frustración y produce mucho enojo. Ok, la tercera cosa, ya dijimos, número 1 el dolor, número 2 la frustración, número 3 el miedo. El miedo. ¿Qué hace un perrito cuando tiene miedo? ¿Qué hace? Llora, ataca, muerde. Es producto del miedo. Ok, nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, mordemos, atacamos, contraatacamos, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Eso es producto de cuando nosotros tenemos miedo y eso también produce mucho enojo. Por eso tengo que tomarme tiempo para pensar y entre más tiempo tome, mejor. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice Ezequías 4:18? Cuenta hasta 10. Ezequías no existe, no es un libro de la Biblia, pero fue un rey, ¿verdad? Que existió. Ok, pero de broma decimos, ¿verdad? De Ezequías, ¿verdad? 4:18 dice, cuenta hasta 10. ¿Y qué dice Ezequías 4:19? Mejor cuenta hasta 100. ¿Y qué dice Ezequías 4:20? Mejor cuenta hasta 1000. Cuenta, toma tiempo. Acuérdense, Ezequías no existe en la Biblia. No van a decir, ay, el pastor Paco está diciendo, verás, libros que ni vienen en la Biblia. No vienen en la Biblia. Pero es lo que dice la sabiduría popular. Piense, cuenta hasta 10, cuenta hasta 100. No respondas inmediatamente a ese comentario en redes sociales. No respondas inmediatamente a ese correo electrónico. No respondas inmediatamente a ese reclamo. No respondas inmediatamente a esa queja. Espera y trata de entender la raíz. ¿Qué lo está provocando? ¿Se siente herida la persona? ¿Se siente frustrada la persona? ¿Tiene miedo la persona? Trata de comprender. Acuérdate, el enojo es contagioso, más que el COVID-19. ¿Sí? Si tú estás con una persona enojada y te empieza a hablar enojado, ¿cómo respondemos? Enojados. Y le grito. Y entonces la otra persona me grita más fuerte. ¿Y cómo respondo yo? Pues le grito más fuerte. El enojo es contagioso. Mira lo que dice Proverbios 15:1, dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. ¿Tiene o no tiene razón la palabra de Dios? Claro, cuando yo estoy con alguien enojado y le respondo más enojado, pues nos enojamos más. Pero si yo controlo mis palabras y respondo amablemente, tranquilamente, a todos se nos baja el enojo. El hablar más bajo baja el enojo. Entre más fuerte hablo, más me enojo. Proverbios 17:27 dice, hablar poco es de sabios, la gente inteligente mantiene la calma. ¿Sí? Hablar poco es de sabios, subráyalo. Hablar poco es de sabios. Por eso yo hablo poco, hablo poquito. Sí, tú cómo no. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, entre más hablamos, más metemos la pata. Entre más le componemos, más metemos la pata. ¿Sabes cuántas palabras en promedio habla una mujer al día? 30,000 palabras al día, en promedio. ¿Sí? ¿Y un hombre? 25,000. Eso quiere decir que las mujeres nos superan más o menos al día. ¿En cuántas? 5,000 palabras. Eso explica por qué cuando yo llego de trabajar o cuando llegamos de trabajar los hombres, nuestro cónyuge, nuestra esposa, todavía tiene 5,000 palabras que quiere compartir con nosotros. Y está bien, es parte del diseño de que Dios nos dio. ¿Sí? Una vez le preguntaron a un cuate, oye, ¿y no te molesta que tu esposa siempre tenga la última palabra? Y dijo, no, cuando llega su última palabra, yo digo, gracias a Dios, ya llegó la última palabra, ya acabó. Decir todo lo que tiene que decir. Ok, número 4. Vamos a la número 4. Le pido ayuda a Dios.
¿Le pido qué? Le pido ayuda a Dios. Le pido ayuda a Dios. ¿Y qué le pido de ayuda? Mira lo que dice Salmo 141:3. Dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Esa es una oración que todos deberíamos de hacer en nuestra vida. Señor, toma el control de mis palabras, toma el control de mi lengua, toma el control de lo que digo. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo una pasta de dientes. Todos saben lo que es una pasta de dientes, ¿verdad? ¿Sí se lavan los dientes? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Si yo tengo una pasta de dientes nueva y tengo mi martillo con el que me machuco y la pongo aquí en la mesa y le doy unos buenos martillazos a la pasta, ¿qué va a salir del tubito de pasta? No les oí. Pasta de dientes, ¿verdad? Somos bien inteligentes, ¿se vieron? Pasta de dientes. Claro, si tú le pones presión al tubo de pasta, ¿qué sale? Pues lo que hay adentro, como dijo José, lo que hay adentro, pasta. Es lo mismo con nosotros. Cuando la gente que nos hace enojar, que nos provoca, pone presión en nosotros, empieza a presionarnos, empieza a provocarnos, ¿qué va a salir de adentro de nosotros? Lo que hay adentro de nosotros. ¿Y qué hay adentro de nosotros? Porque no hay pasta de dientes adentro de nosotros. ¿Qué hay adentro de nosotros? Pues lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, fíjate bien, nuestras palabras revelan lo que hay adentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Por eso, si yo quiero cambiar mis palabras, no las voy a cambiar cambiando mis palabras. Necesito cambiar lo que hay adentro de mí, en mi corazón. Y necesito dejar que Dios tome el control de mi vida. Como dice Gálatas 5:22, vamos a leerlo juntos. Dice: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Cuando el Espíritu toma el control de nuestra vida, esto es lo que produce en nosotros. ¿Qué produce? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz, paciencia. El último, ¿verdad? No lo puse ahí todo completo, pero el último es dominio propio, control sobre uno mismo. ¿Sí? Si yo no puedo controlarme a mí mismo, entonces necesito pedirle ayuda a Dios para que Él me ayude a tener control sobre mi propia vida. Necesito orar y pedirle ayuda. ¿Sí? Mira, algunas familias guardamos secretos. Uno de los grandes secretos que muchas familias, incluyendo las nuestras, guardamos es que padecemos enojo fuera de control en nuestra vida familiar. Es un problema serio. ¿Sí? Hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos, en un solo año, 4 millones de esposas fueron golpeadas por su esposo. Eso no está mal, está malísimo, es inaceptable. 10 millones de niños fueron golpeados por sus papás en un solo año. Eso es inaceptable. ¿Sí? Y aprovecho para decirlo, si tú estás siendo abusado o abusada, necesitas pedir ayuda ya. ¿Sí? Ya. ¿Sí? No, es que a lo mejor cambia. No. Ya, pide ayuda. Ahora, Dios nos ofrece de su gracia para cambiar. Por eso necesitamos pedirle ayuda a Él. Cualquier problema del que yo no pueda hablar, sea el que sea pornografía, masturbación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, ¿verdad? Incluyendo el enojo fuera de control. Si no puedes hablar al respecto, te tiene controlado. Necesitamos dejar a un lado nuestro orgullo para poder ser libre del enojo fuera de control. Acuérdate que todos aprendimos patrones equivocados, los puedes desaprender y aprender nuevos. Vamos al último punto, número 5. Número 5, baso mi identidad en Jesús. Baso mi identidad en Jesús. ¿Ok? Estamos aprendiendo cómo manejar el enojo sabiamente. Primero, calculo el costo de enojarme. Número 2, veo su dolor detrás de las palabras. Pienso antes de actuar. Le pido ayuda a Dios. Y número 5, baso mi identidad en Jesús. En otras palabras, necesito cambiar en qué baso mi identidad. Si mi identidad, lo que yo soy
cómo yo me identifico, está basado en cosas que puedo perder, siempre voy a estar inseguro y siempre voy a tener miedo. ¿Sí escuchaste o no escuchaste? Lo voy a decir otra vez, por si alguien no escuchó. Si yo sigo basando mi identidad en cosas que me pueden ser quitadas o cosas que puedo perder, siempre voy a tener inseguridad y siempre voy a tener miedo. Si yo baso mi identidad en mi trabajo, ¿puedo perder mi trabajo? Sí. ¿Puedo perder mi negocio? ¿Puedo perder mi belleza? Todos la estamos perdiendo. Hasta el cabello estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Puedo perder mi posición social, mi popularidad, mi riqueza? Y lo que hoy sabemos, es que la inseguridad produce enojo. Necesito estar seguro, necesito seguridad. Hasta que yo no tenga seguridad en quién soy, de quién soy yo en realidad, de cuál es mi identidad, ¿sí? Cuando yo estoy realmente seguro de quién soy yo y cuál es mi identidad, nadie puede hacer que yo pierda el control. ¿Y qué es lo único que no cambia? Mi relación con Jesús. Eso es lo único que no, ni el diablo me puede quitar. Por eso yo necesito basar mi identidad, necesito ayudar a mis hijos a que descubran su identidad en su relación con Jesús, porque Él nunca cambia. No puedo basar mi identidad en las opiniones de otros, porque la gente opina todo tipo de cosas acerca de nosotros, buenas y malas, ¿sí? Los que opinan bien, voy a tener miedo de que cambien su opinión. Los que opinan mal de mí, voy a tenerles miedo porque opinan mal de mí. Por eso la Biblia dice en Proverbios 29:25, léelo conmigo: tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Si yo tengo miedo a la aprobación de los demás, escucha bien esto, tengo una discapacidad emocional. Si estoy preocupado porque me acepten o me rechacen, el miedo de la opinión de otros no sé si existe la palabra, me descapacita, me vuelve incapaz. ¿Sí? Acuérdate lo que vimos de la pasta de dientes. Recuerda que lo que hay dentro de mí es lo que sale cuando soy presionado por otros. Si lo que sale de mí son palabras ásperas, eso revela que tengo un corazón enojado. Si lo que sale de mí son palabras negativas, eso demuestra que tengo un corazón lleno de miedo. Si lo que sale de mí son palabras presumidas, eso demuestra que tengo un corazón inseguro. Si lo que sale de mí son palabras de condenación, de señalamiento a otros, eso demuestra que mi corazón está lleno de culpa. Si lo que sale de mí son palabras de crítica, mi corazón está amargado. Si lo que sale de mí son palabras de maldición, eso demuestra que mi corazón está sucio. Pero si lo que sale de mí son palabras de ánimo, eso demuestra que mi corazón está contento, está feliz. Si lo que sale de mí son palabras amables, eso demuestra que mi corazón es un corazón amoroso. Si mis palabras son palabras bajo control, eso demuestra que mi corazón está en paz. Entonces el problema no son mis palabras, el problema no es el enojo. El problema es que yo necesito un nuevo corazón, necesito un trasplante de corazón. ¿Y sabes quién es experto en trasplantes del corazón? El cardiólogo. Sí, pero no estamos hablando de ese corazón. El que es experto en trasplantes de corazón en mi vida es Dios. Es su especialidad. Por eso solo en Dios encuentro mi verdadera y mi sana identidad. Cuando yo encuentro mi identidad en Dios, lo que otros digan pues se me resbala con el perdón de aquellos que me digan lo que quieran. Efesios 1:4, vamos a leerlo, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ok, ¿qué dicen las opiniones de otros acerca de ti? Todo tipo de cosas. Pero esto es lo que Dios dice de ti. Dice que incluso antes de haber hecho al mundo, Él ya me amaba, que Él me había elegido en Cristo para que yo fuera un santo, que yo fuera santo e intachable delante de sus ojos. ¿De quién quiero depender? ¿De la opinión de otros o de la opinión que Dios tiene de mí? ¿Qué diferencia?
Necesito dejar que Dios sea el centro de mi identidad. ¿Ven lo que dice Mateo 5:48? Dice: por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Es una nueva identidad que Dios te quiere dar, la que realmente te pertenece, la que Él diseñó para ti cuando te creó. Por eso tú y yo necesitamos tener una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una persona que ya tiene una relación con Dios, que ya aceptó que Jesús sea su Señor y su Salvador, ¿sabías que la Biblia dice que hay una forma de expresar públicamente nuestra identidad a todo mundo? ¿Cuál es? Empieza con B. El baño diario, no, ¿el qué? El bautismo. Sí, nosotros, como una vez que tenemos una relación con Él, nos bautizamos como una muestra de la nueva identidad que hemos recibido en Jesús al tener una relación con Él. Y esto lo dice la Biblia. Vamos a ver 2 versículos y ya con esto terminamos. Romanos 6:4 dice: al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una nueva vida totalmente diferente. Subraya eso: morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y 1 Corintios 12:13 dice: pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Ahora, puede que tú te hayas bautizado de chiquito, de bebé, que no supiste ni qué pasó. Puede ser que tú hayas ido a la iglesia toda la vida o que tengas una religión. Tú realmente lo que necesitas para recibir una nueva identidad de parte de Dios es comenzar una relación personal con Él, al decirle a Dios: quiero que Jesús sea el Señor y el Salvador de mi vida. Y bautizarte, dar el siguiente paso. Porque cuando tú haces esto, es ahí donde viene el trasplante de corazón. Quita tu corazón viejo, tu corazón podrido, tu corazón roto, y te da un nuevo corazón. Un nuevo corazón que ya no está herido, ya no está frustrado, ya no está lleno de miedo. Es un corazón lleno de amor, un corazón en paz, un corazón lleno de gozo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor, gracias por llamar tu atención a cada uno de nosotros con respecto al manejo que hacemos del enojo. Gracias porque tú nos has mostrado que enojarse es válido en situaciones legítimas. Pero también hoy hemos aprendido que nosotros podemos responder ante situaciones a las cuales no deberíamos de manifestar enojo y que muchas veces expresamos mal, poco sabiamente, insensatamente el enojo. Señor, gracias porque hoy hemos aprendido a identificar cómo cada uno de nosotros expresamos el enojo. Habemos personas explosivas, personas implosivas, habemos quienes nos hacemos los mártires y habemos quienes manipulamos, tratamos de controlar. Y veladamente, Señor, de forma pasiva, nosotros, Señor, nos desquitamos de las personas. Ya aprendimos, Señor, que ninguna de esas maneras es sana. Y te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido formas saludables de manejar nuestro enojo. Por favor, ayúdanos a ponerlas en práctica. Y Padre, permite que antes de reaccionar podamos cada uno de nosotros calcular el costo de enojarnos. Danos la capacidad para poder ver la emoción, la raíz, la causa, el dolor detrás de las palabras de las personas. Ayúdanos a tomarnos el tiempo necesario para pensar antes de reaccionar. Y ayúdanos a depender de ti para que tú nos puedas ayudar, para que tú nos ayudes a estar siempre bajo control. Y Padre, muy especialmente, permite que cada uno de nosotros podamos construir nuestra identidad en una relación
contigo. Gracias porque muchos de nosotros ya tenemos una relación contigo. Gracias porque muchos de nosotros ya nos hemos bautizado y ahora tenemos un nuevo corazón, una nueva vida que tú nos has dado. Pongo en tus manos la vida de todos aquellos que están escuchando esta conferencia y que hoy, en este momento, van a dar el paso siguiente en sus vidas y van a aceptar que Jesús sea su Señor y su Salvador. Y van a recibir un trasplante de corazón. Muchas gracias, Padre, por esta conferencia. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú estás listo para aceptar que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida, si tú estás listo para recibir una nueva identidad, si estás listo para un trasplante de corazón, dile las siguientes palabras a Dios. Dile: Dios, sé que he pecado y mi pecado me ha separado de ti. Tengo un corazón roto y te lo entrego para que tú me des un nuevo corazón y me des una nueva identidad. Quiero tener una relación contigo. Acepto que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Por eso te entrego mi vida y te pido que la dirijas de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.